Tenemos otro asunto del que hablar. Ha habido un nuevo terremoto político y es que el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, desolla a Pedro Sánchez y anuncia una bajada de impuestos. Vamos a ver la información y enseguida la comentamos con usted. La semana pasada Ximo Puig lo tenía claro, castigar a quienes bajen impuestos. Entre otros, otro criterio que se me ha ocurrido hoy es, que no está mal y hace tiempo que se me ocurrió, pero es que hoy se lo he verbalizado al presidente del gobierno, es que si hay algunas comunidades autónomas que pretenden el desarme fiscal, pues que el esfuerzo fiscal también se compute a la hora de la distribución de los ingresos del Estado. Pero 4 días más tarde... La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio. Nuevos tramos adaptados a la situación actual. Sus socios de gobierno justifican este viraje. Va a haber una rebaja en el IRPF, sobre todo para las rentas más bajas, para las rentas que no superen los 60.000 euros. Y que además será progresiva en la medida en que cuanto menos se gane, más gente podrá beneficiarse. Café para todos, no. Café para quien lo necesita. Pero este café no es del gusto de todos. Hay dinero que tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, evidentemente, pero hay otro dinero con el que el Estado pone en marcha un estado del bienestar para garantizar que nadie tenga que ser esclavo de la necesidad, para garantizar que las necesidades básicas estén cubiertas en un país como el nuestro. Para Esquerra Republicana, bajada de impuestos sí, pero selectiva. No se trata en cuanto al sistema impositivo de qué impuestos se bajan, sino a quiénes. Y en este sentido, pues la normalidad lo que viene a decir es que quizá tiene que pagar un poco más quien más tiene y un poco menos quien menos tiene. Es que es sencillito. Y para Ayuso no es más que un pronóstico cumplido. A ver, se veía venir la semana pasada, ya estuvieron insultando a Núñez Feijóo, llamándole todo tipo de cosas y por tanto ya predije que esto era el preludio de una bajada de impuestos. Y lo que necesitamos ahora es que se aclaren de una vez acerca de qué política fiscal defienden los socialistas según comunidades autónomas y no digamos en el Gobierno de España. Aunque de momento aclararse parece ser que no, porque desde el Ejecutivo Central la medida de Puig es irresponsable. Todos tenemos que hacer un discurso responsable porque cada vez que hablamos de política fiscal y de reducir la política fiscal, de lo que estamos hablando es de reducir ingresos, de reducir recursos que después vamos a necesitar en forma de más maestros, más sanitarios, ayudas a las personas desfavorecidas, prestaciones importantes. Bueno, era el anuncio que hacía Ximo Puig, esa bajada de impuestos a las rentas menores de 60.000 euros. Don Álvaro, ¿cómo valora la bajada de impuestos en las comunidades autónomas? Lo hemos visto en Andalucía, en Galicia y ahora también en la Comunidad Valenciana. Pues hombre, lo veo como un comienzo de la campaña electoral que tenemos en el año que viene, ¿no? Es decir, al final, a mí me encantaría oír hablar a todos estos políticos de reducción de gasto. Me encantaría que el gobierno, en particular, y las comunidades autónomas empezasen a hablar de reducir el gasto público. Es decir, estamos gastando un dinero absolutamente innecesario e improductivo que no lleva a ningún sitio. Es decir, las bajadas de impuestos es algo fundamental, es decir, deflactar el IRPF es algo que a los ciudadanos necesitan, es decir, es algo que ven además directamente al bolsillo de los ciudadanos, y todo lo que sea aliviar esa factura mensual, como comentábamos antes, pues va a ser un alivio precisamente para el consumo privado, ¿no? Dicho eso, es decir, me da la impresión de que se ha abierto una guerra electoral entre el Partido Socialista de forma interna, es decir, sus propios varones están empezando a torcer, digamos, la ceja y empiezan a ponerse en línea con aquellas comunidades del Partido Popular que han empezado claramente, empezando por Madrid, a hacer una política más de ayuda al ciudadano, más de dejar el dinero en el bolsillo del ciudadano y no como Patxi López decía el otro día de que el dinero en el bolsillo del ciudadano era una aberración, es decir, tenía que estar más en el dinero en el bolsillo de los gobernantes. Me temo que se están equivocando, creo que han equivocado claramente la política económica y partiendo de la base de que tenemos una ministra de Hacienda que de economía prácticamente sabe más bien poco, nos podemos encontrar con sorpresas muy importantes. Llevamos 43 subidas de impuestos, van a subir los impuestos a las eléctricas, a las energéticas, a los bancos, al ahorro, a la inversión. Es decir, así
no se genera productividad ni se genera actividad productiva. Pues la ministra de Hacienda, precisamente María Jesús Montero, ha acusado en esta guerra electoralista a Isabel Díaz Ayuso de forzar la bajada de impuestos en el resto de comunidades autónomas. ¿Tiene sentido esta afirmación de la ministra? No, es absolutamente ridículo. Es decir, bueno, volvemos a repetir lo mismo. Es decir, una ministra que no sabe de economía, evidentemente dejó a Andalucía como la dejó y va a dejar España como la va a dejar. Es decir, ahora mismo la competencia fiscal es absolutamente ridícula. Es decir, Madrid lleva aportando al fondo genérico de las comunidades autónomas más del 75% y es la que menos recibe. Es decir, la bajada de impuestos en Madrid ha traído empresas, ha traído empleo, ha traído productividad y evidentemente ha generado mayores ingresos que muchas otras comunidades como la valenciana o la catalana, en donde los tipos del IRPF, por ejemplo, están más por encima del 45%, ¿no? Estamos hablando de una guerra absolutamente política, es decir, no hablamos de economía, ojalá hablásemos de economía. Es decir, si pudiésemos hablar de economía, estaríamos hablando en otros términos. Aquí estamos hablando de política, de mantener el sillón, de mantener los votos y de intentar comprar una serie de intenciones que de momento se están cayendo al traste. Es decir, el Partido Socialista ha demostrado en los últimos años que evidentemente no ha aplicado ninguna política que realmente haya sido efectiva, es decir, la bajada de los carburantes, la bajada del IVA en la electricidad, es decir, no ha funcionado ninguna, con lo cual yo prefiero estar en la línea de aquellos que bajan los impuestos y que de alguna manera se recauda más y que aportan al conjunto, digamos, de las comunidades autónomas y que además mantienen los servicios públicos, es decir, cosa que la sanidad y la educación, ya lo hemos visto en boca de los socialistas, es como el gran mantra, ¿no? Pues yo creo que no ha habido ningún tipo de rebaja en ese tipo de servicios y más bien todo lo contrario. Es decir, estamos atrayendo inversión, estamos atrayendo empresas, estamos atrayendo inversiones extranjeras, con lo cual esa es la forma de generar empleo y de generar productividad. Una última cuestión, rápidamente, a ver si nos puede sacar de dudas. Se ha hecho público el sistema de bonus que se llevan los inspectores de Hacienda, es un 25% del salario total. ¿Cómo funciona este sistema exactamente? A ver, el sistema funciona relativamente bien, es decir, yo por lo que he podido leer de la orden ministerial que tienen encima de la mesa y cuál es el criterio que utilizan, vamos a ver, funciona relativamente bien. Yo no soy contrario a una, digamos, premio por la productividad. Dicho eso, es decir, en una entidad pública como la agencia tributaria, a la que todos, digamos, le tenemos bastante miedo, pues no me parece muy correcto. Es decir, en el sentido de que, evidentemente, intentar incentivar que los inspectores, de alguna manera, pues puedan empezar iniciativas que puedan perjudicar al ciudadano me parece bueno. De alguna manera, es decir, es un puesto que se llega con la oposición, con lo cual saben perfectamente el sueldo que tienen, toma 60.000 euros más o menos de media, algún inspector jefe cobra 80.000 euros y no creo que haya necesidad de una retribución variable. Otra cosa es en el sector privado, en donde no hay una oposición ni un sueldo garantizado y tienen que, bueno, pues pelearse precisamente por conseguir más clientes o más facturación. Yo creo que esto es un incentivo un poco perverso, en el sentido de que al final, bueno, pues algún inspector jefe pues puede más o menos mover algunas iniciativas para que efectivamente esa recaudación aumente. La recaudación está en máximos, recordémoslo, es decir, máximos en plena crisis después de un COVID y con una gran invasión de Ucrania. Estamos ya en 150.000 millones a los 7 meses del año 2022. Más de 16.000 millones de euros que se han ingresado a las arcas de la agencia tributaria. Con lo cual, bueno, si no estamos en situación de mejorar la situación del país, la economía, el déficit público y precisamente la situación de los ciudadanos, pues no sé cuándo nos vamos a ver una mejor. Es decir, esta es la ideal. Es decir, si el gobierno ahora no utiliza eso, es que está siendo muy torpe. Sí, la verdad es que sí. Pues, don Álvaro Climent, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender la economía y esta situación tan complicada que estamos viviendo. Gracias, buenas tardes. Un placer, como siempre, María. Un abrazo.